son bienvenidos de unirse a professionals.coop. El enlace está en la parte inferior de esta diapositiva. Ok, Kathy, una pequeña presentación. Gracias, Paula, y bienvenidos todas las personas por estar aquí hoy. Estamos muy contentos de estar aquí hoy y de romper el molde con un acercamiento diferente a la presentación. Esperamos que les haya llegado el mensaje sobre nuestro cambio del tema de presentación y sabemos que muchos de ustedes están muy adentro sobre esos temas y para responder esas preguntas el día de hoy, ya saben, dando un paso para atrás y recomendar un marco teórico nuevo para mejores. Entonces, de hecho, esto se mantiene desde las cooperativas docentes y pueden, entonces esperamos que los ayude a determinar cómo tomar decisiones con la cantidad menor de fricción. Y al hacer eso, necesitan tener un entendimiento sobre por qué todas estas cosas son importantes y un poco de nosotros. Es que la mayor parte de los temas que se realizan las relaciones y porque si los negocios están en los negocios de relaciones, están con sus clientes, con los proveedores de servicios y por supuesto con sus compañeros. Entonces todos I'm sorry, entendemos could que you las slow down, relaciones. please? Intuitivamente entendemos que las relaciones son definidas por las expectativas mutuas y también responsabilidades. También las leyes, todos nuestros documentos, primeramente se preocupa con las responsabilidades entre las relaciones legales y ustedes también pueden usar estas leyes funcionales y estos documentos legales para ayudar a hacer y a tomar mejores decisiones porque voy a empezar en mejorar las decisiones, la toma de decisiones en su negocio, viendo quiénes son en la cooperativa y ver qué es lo que traen a la mesa, sus valores y principios y cómo es que lo podemos llevar ahí para hablar sobre la importancia de documentar las decisiones en la variedad de documentos legales que tengamos disponibles y también los acercamientos a la toma de decisiones y resolución de conflictos. Esperamos que tengamos unos minutos al final para ver cómo es que están usando esos documentos legales para incorporar su identidad legal. ¿Le gustaría decir unas palabras sobre el formato? Solamente sobre ver el chat durante la presentación. Nos gustaría mucho si pudieran guardar sus preguntas para el final. Tendremos 20 minutos para eso y bueno, queremos tener tiempo para la discusión y en este punto nos gustaría invitar a los participantes. Están bienvenidos de poner su afiliación en el chat. Y por favor, compartan ya sea si se están uniendo a través, siendo parte de la membresía de una cooperativa nueva, si es una profesional de la cooperativa y la razón por la que esta presentación es de ayuda para ustedes y vamos a agregar esas respuestas al chat mientras continuamos la presentación. Muchas gracias. Kathy.
Muy bien, quiero empezar con esto, Paula, en encontrar la identidad en la cooperativa. Bueno, voy a referenciar Mondragón y si no conocen a Mondragón, siendo como uno de las cooperativas de trabajadores más importantes, está ubicado en el País Vasco desde los 40, basado en la tradición de solidaridad y tienen como que involucran 80,000 trabajadores, creo algo como 11 millones. Muy exitoso, una organización de manufactura súper exitosa que entonces Mondragón utiliza la AD. Creo que este es un But to stick with this one for a moment, we looking at the slide to illustrate the fact we're all aware that science. entonces viendo a las diapositivas, todos estamos viendo que de 85% a 90% de nuestros animes reconocemos que Y obviamente no tiene problema en distinguirlo de otras personas. Similarmente, 85% de tu ADN es probablemente lo mismo que otros negocios convencionales. Entonces es importante para ti determinar cuál es el otro 15% de tu ADN de tu cooperativa que seas diferente que un negocio convencional. Y para poder reconocerte como la cooperativa que eres y las diferencias de cooperativa que tú creas para ti mismo, y eso ayuda a que seas la cooperativa que quieres ser. Entonces, esto... I'm so sorry, Kathy. Could you like breathe between sentences or something? This is being recorded in Spanish also. Thank you for reminding me. I'm so sorry. Do you need me to pause here for a moment? No, go ahead. Next slide, please. Siguiente lámina, por favor. So what you see here Entonces, lo que ven aquí es una declaración sobre identidad de esta cooperativa de la ITA, la ICA, la Alianza Internacional de Cooperativas. Que es una alianza internacional de cooperativas creadas hace 130 años y facilita cooperación entre los 318 miembros de cooperativa que tiene de todos los sectores de cooperativa en 112 países. Y en 1995 buscó incluir la sabiduría de todos los miembros en la definición y valores de las cooperativas para la identidad de cooperativas. Entonces, desempacar esta definición y sus valores profundamente en sus conversaciones entre nosotros. Lo importante es una cooperativa es algo donde los miembros son el centro, como dueños, trabajadores, directores y gerentes son centrales y participación en todos los niveles y ese aspecto multidimensional. Y cooperativismo lo han dicho que es solidaridad como un negocio, un modelo de negocios y eso es mi definición favorito. El tercer elemento de identidad de ACI son los 7 principios de cooperativismo mostrado aquí. Y es importante acordarse que son solo títulos cortos de esos principios. Muchas veces la gente repite eso sin el contexto, pero ICA agregó 120 páginas para explicar y explorar esos temas. Son mucho más ricos de lo que parece en esos títulos cortos, pero lo que ICA explique que a menudo no se comparte cuando la gente habla de eso. Esos principios es un documento vivo, es decir, cambiante. Esos principios
deben de ser utilizados para hacer operacional la identidad de su cooperativa y que incluya, que refleje todos los aspectos de su cooperativa social, económico, político. Entonces, todo eso se tiene que aplicar. Otra cosa que quiero mostrarles sobre principios es que muchas veces los principios no se entienden para lo que son. No son solo superficiales, deben de ser utilizados como herramientas para tomar decisiones. Por eso lo estamos trayéndolo ahora en el contexto de tomar decisiones legales. Voy a parafrasear lo que dijo un jefe ejecutivo que no es un cooperativo. Los principios de guía entonces esos deben ser guías para guiarlos, que sea útil para ustedes en su contexto, y eso ayuda a eliminar mucho tiempo para discusiones difíciles que pueden tomar demasiado tiempo en sus reuniones. Entonces, los principios de Mondragón solo he mostrado aquí los que son un poco diferentes a los de los principios de ICI, pero también son muestras de las cooperativas. Los principios Mondragón claramente reflejan el compromiso de trabajar con cooperativas y dice que las necesidades de la mano de obra es preeminentes. Y eso es sobre todo el número 3. La mano de obra es la forma principal en que las personas que se convierte productos convierten cosas en cosas útiles. Entonces la mano de obra es principal y central y se tiene que tomar en cuenta. Entonces esos son los principios que debes de incluir. Estos han sido tomado por los trabajadores acereros. Han usado los principios de Mondragón en varias cooperativas. Varios cooperativos ocupan esos principios. Entonces hay principios de pares que pueden usar y les invitamos a escribir sus propios. Los intérpretes han pedido que vas más lento. También debes de saber, Kathy, que estás a 10 minutos. Gracias. Uno de las decisiones más importantes que puedes hacer sobre tus principios es si los ves como algo como un pastel o un helado. Estos principios son principios que puedes escoger entre ellos y seleccionar lo que te aplica o que son tan integrales que tienen que estar todos cocidos horneados en el mismo pastel. Hay varias opiniones sobre eso, pero incluso ICA ha dicho que esos principios cuando solo se usan unos y se deja otros, todos se disminuyen. Y la cooperativa se debe de medir en cómo usa los principios en general. La mejor verdad de eso es Mondragón en sí mismo. Ellos, esta cooperativa, acogen la unidad de los principios y lo que podemos concluir de eso es que son un gran éxito. Siguiente lámina. Entonces, ahora que hemos hablado de qué tienen que hacer ustedes para traer tu identidad de cooperativa a la mesa y hacer decisiones legales, vamos a pasar a ver cómo podemos usar la ley para contribuir al ADN de tu cooperativa. La ley no define una cooperativa. Si escoges organizarte bajo la ley cooperativa, hay ciertos requisitos, pocos, pero la formación de la cooperativa sería basado en leyes convencionales de negocios.
Hay dos tipos de leyes de los cuales tienen que estar, que se tienen que considerar. Hay ley público y derecho público y derecho privado. Entonces, hay normalmente no se. Entonces, el derecho privado normalmente se toma en cuenta, pero el derecho público muchas veces no se considera. Esas son cosas que usted tiene que seguir y son como contratos y aunque nadie quiere ir a corte de ley, pero es algo que se puede llevar a un corte de ley. Y esos son los derechos a los cuales ustedes va a echar mano cuando usted crea su cooperativa. Cuando en la siguiente lámina, si vemos los requisitos estatuarios, vemos que no pueden definir la identidad, los principios de identidad cooperativa que acabamos de discutir. Entonces, las opciones de ley privado, derecho privado, son las políticas y resoluciones que su mesa directiva adopta y su documento fundacional, sus artículos y su acta constitutiva. Y incluso cosas como derecho justo, comercio justo, son cosas que usted puede usar, elementos de ley. Esa es la lámina que quiere decir. Esta lámina ilustra rápidamente unos ejemplos de los diferentes requisitos de ley estatutario y en la columna de la derecha ven que la mayoría de los requisitos depende de ustedes que decidir. Si su cooperativa tiene que estar gobernada por sus directivos, pero cuántas personas son y quiénes son, eso depende de ustedes. Los 5 principios de cooperativos, identidad, que sí están son los que ustedes ya conocen, que solo puedes tener un voto por los miembros deben de ser empleados. Hay un voto por acción, distribuir ganancias anualmente y si hay disolución también se tiene que repartir de la misma forma. Si usted se define por solo por estatutos, así se va a ver su casa, quizá una buena base, pero tristemente incompleto, pero depende de usted llenarlo como usted quiera y hacerlo la cooperativa que usted quiere que sea. Gracias. Thanks so much, Kathy. Gracias, Kathy. And I appreciate the hands up, but I believe we're going to wait. until Gracias the session. You're welcome to por put las manos levantadas, pero por favor pongan sus preguntas en el chat y vamos a contestar al final. So that's a great overview of Esto es un repaso muy bueno de por qué estamos teniendo esta discusión el día de hoy y quisiéramos tomar un momento para reflexionar what the principles cuáles son los principios que significan para usted, cuál es su objetivo de cooperativa, por qué han decidido ser cooperativa, por qué quieren ser un cooperativa, cuáles son los principios y los objetivos que les definen. Estamos muy contentos tener 51 participantes aquí ahorita, entonces no lo vamos a abrir para discusión, pero lo que sí vamos a hacer es darles un espacio para reflexión propia con información cuantitativa muy buena a través de una sesión de votación de STAR. Eso es un sistema de voto por rango y nos va a dar información muy buena. Usted va a poder poner qué es más importante para ustedes de 1 a 5. Entonces así van a clasificar eso y si todo es igual para ustedes, también así lo van a clasificar y así vamos a saber cuáles son los mejores principios, los principios más importantes o si es
o si están iguales. Entonces, si pueden ir al enlace que está en su pantalla y pasar este proceso, les vamos a dar un minuto para tomar ese examen en línea y ver qué tan importante es cada principio para ustedes. Y Terry, si me dices, por favor, cuando el minuto se acaba. Y Paula, pon el enlace en el chat para que la gente lo pueda hacer clic. Ya está. Thank you so much. And if we have a chance at the Y end si of tenemos posibilidad al final de nuestra plática para ver los resultados y discutirlo, lo vamos a hacer. we'll see if we get to it. Y vamos a ver si podemos compartirlo. Okay, that's our minute. Muy bien, ese es nuestro minuto. I hope you had a Ok, chance to espero que hayan tenido reflect, una oportunidad para reflexionar opportunity to- y a lo mejor podemos discutir esto al final. Okay, so hi, my name is Hola, um, mi nombre es Paula. I just have a few slides for you. Solamente tengo un par de diapositivas para ustedes. Aquí lo que realmente me gustaría compartir The tools that we have es, for pues son self-governance las in a herramientas que tienen cooperative. para la autogobernanza en una cooperativa. Kathy described cooperative Y solidarity as a Mati describió las cooperativas como un nuevo modelo de negocios y es sobre la autogobernanza, tomar estas decisiones nosotros mismos y para poder lograr eso, para poder autogobernarnos, necesitamos saber dónde están nuestras herramientas, cómo utilizarlas y So there are hay, two existen dos tipos de documentos que van a formar la estructura legal básica de la cooperativa y documentos de política y documentos, bueno, yo estoy usando la analogía de la casa, son documentos de constitución y de políticas. Voy a explicar qué hace cada documento. Van a ver el primero en la parte superior a la izquierda un documento de constitución, los artículos de incorporación. Esto es como si están construyendo una casa, la cooperativa, y ustedes tienen un terreno donde van a empezar a construir. Los artículos de incorporación es un documento que se requiere donde le hace saber al gobierno, le informa dónde va a construir y qué cosa. Y nada más voy a decir, yo soy abogada en California para las cooperativas de California. Si están en un estado diferente, puede que sea un poco diferente, pero es básicamente la misma idea. Entonces tienen los artículos de incorporación, eso es su mayor parte de ley pública, son requerimientos the laws that apply. establecidos en las leyes que aplican a las cooperativas y lo que necesitan decirle al gobierno sobre la cooperativa que están empezando a construir. Formation document. El segundo documento más importante son los estatutos. ¿Qué son los estatutos? Es una palabra rara. De hecho, la historia de la palabra estatuto es bastante directa. Son las estatutos del Bayer, Acuerdo de Autogobierno. Eso empezó en Noruega, en un pueblito bastante antiguo. Entonces, históricamente, este es un documento de autogobernanza donde describen cómo es que se van a gobernar y esto es básicamente la estructura de madera de la casa, les da la estructura básica sobre lo que todo va a estar construido, describe la fundamental de la cooperativa, su finalidad, quiénes son los miembros, si hay otras cosas adicionales, quién toma las decisiones, qué es requerido para tomar esas decisiones, cómo se distribuyen los recursos y a veces también las obligaciones de los miembros, los dueños y también, entonces, los acuerdos de membresía, eso es como
darle a un miembro potencial los planos de la casa. Así es como se ve, esto es lo que hace, aquí están las piezas. Y es un contrato entre un miembro nuevo de la membresía y la cooperativa. También incluye requerimientos legales y información adicional a información que es específica a las cooperativas y que pueden o no agregar a ese documento. Por otro lado, los documentos de política son aquí donde están de acuerdo sobre los procesos que van a utilizar para tomar decisiones y específicamente cómo es que van a llevar a cabo las operaciones de la cooperativa. Todos pueden ver, básicamente tienen el mismo marco de madera de la casa y los documentos de política puede que hagan la diferencia sobre cómo se ve en la izquierda, cómo se ve en la derecha y de hecho pueden cambiar mientras tengan una diferente estructura y escojan cómo tomar decisiones sin cambiar la estructura fundamental de la cooperativa. Entonces, de hecho, es de bastante ayuda tener documentos para cambiar en distintas formas para que puedan tener esa estructura fundamental y también poder cambiar mientras crecen, aprenden nuevas cosas. Los documentos de política son de mucha ayuda para eso. Entonces, realmente una cosa, Paula, disculpas interrumpir, pero honestamente creo que hay bastantes participantes que no están en silencio y hay tanto ruido que no escucho, por lo menos de mi lado. Parte de eso puede que sea mi culpa. Y bueno, voy a checar a ver otros participantes en mute, pero tuvimos una tormenta que de hecho se cayeron bastantes árboles por mi casa, entonces no puedo usar mi señal de internet normal, entonces sí tengo un poco de ruido. Y esto va a terminar cuando termine mi presentación. Gracias por hacérmelo saber. Entonces, estamos viendo estos diferentes documentos. Lo que recomendamos a los clientes, que es lo que estamos buscando, es un balance entre la flexibilidad para la cooperativa y también crear una base sólida, ¿no? Entonces, cuando pensamos en incluir los principios en nuestros documentos de cooperativa, queremos tener la flexibilidad, algo que sea lo suficientemente flexible para poder hacer cambios en nuestros procesos conforme se necesite, mientras que también estemos protegiendo lo que es llamado como las vigas, ¿no? Los principios que realmente son la base para nuestra cooperativa. No escucho, disculpas, ¿estoy bien? Yes, you're fine. Sí, está bien. Ok, gracias. Entonces, les voy a dar un par de ejemplos sobre algunos de nuestros documentos. Y básicamente el balance entre flexibilidad y una base sólida es que pueden crear algunos de estos documentos de forma que sean más difíciles de cambiar e incluir algunos de estos principios y frecuentemente van a ver si podemos ir a la otra. A lo mejor pueden ver un requerimiento más alto para votar para cambiar los estatutos, puede que vean ciertos principios que a lo mejor se agregan a los artículos de incorporación. En California se requiere un set extra para cambiar versus los documentos de política que frecuentemente pueden ser cambiados por algún voto de mayoría de parte de la membresía y eso nos permite proteger algunos de los principios que creemos son importantes, mientras que también podemos dejar bastante flexibilidad. Y esa es una decisión que ustedes pueden tomar basados de lo que acabamos de hablar. ¿Cuáles principios son más importantes y cómo queremos crear la cooperativa? Aquí están un par de ejemplos en este documento. Aquí está uno de los documentos, artículos de incorporación y no hay tanta información. Este documento se incluye en los artículos de incorporación como un documento para reportar. No agregamos algo
específico sobre lo que quiere hacer la cooperativa, porque en esa cooperativa estaba en los estados iniciales de desarrollo. Quieren tener la flexibilidad para poder decidir de forma colectiva como membresía qué es lo que hacen y quiénes son. Entonces, en esta etapa, la meta, y bueno, estoy usando las declaraciones sobre qué tanto podemos integrar. Aquí, la única declaración de objetivos es la información que se requiere que describimos en la declaración por el gobierno. Eso es todo. Y aquí tenemos un par de ejemplos. Este es un acuerdo para operaciones. Este documento originalmente estaba en español, esa es la traducción original, de hecho bilingüe. Y en este caso, la cooperativa eligió describir un acuerdo más escribir algo más específico. La meta de esta cooperativa era crear oportunidades de trabajo más estables para los miembros de la comunidad, para practicar la democracia en el área laboral, para alimentar a nuestra comunidad y hacer crecer la riqueza de la comunidad. Valoramos la igualdad, el respeto y buscamos crear un lugar de trabajo justo y saludable. Y creo que podemos ver cómo esta descripción incluye los principios sin estar nombrando específicamente los principios y los principios de Mondragón que repasamos. Esto es más específico para esa cooperativa. Y tengo otro ejemplo en este tercer documento. Este es de Thomas Becker y en este caso están describiendo esta cooperativa de LLC. El beneficios financieros para los miembros se complementa con el deber comunitario de conseguir de manera responsable el beneficio óptimo en temas vinculados la comunidad de la empresa, que incluye a los empleados y socios, la salud, la seguridad pública, la sustentabilidad del entorno biológico. Escogieron tener una declaración de objetivos más específicos. Eso les funcionó muy bien en ese momento. Esperemos que estén familiarizados con los documentos que crean la estructura legal de su organización. Todos esos documentos tienen un aspecto muy grande de ley privada, de ley contractual. Entonces, eso quiere decir que usted crea qué es esa cooperativa, qué hacen, cuáles son sus compromisos y obligaciones, y realmente es en el espacio de cooperativo. Eso se trata de hacer sus propias decisiones y esperemos que se sienten más cómodos con dónde pueden hacer eso. Muchas gracias. Bueno, voy a pasar la voz a Terry. Thanks, Paula. Gracias, Paula. Paula created the framework of Paula how creó la base the para should be hung. todo lo que voy a decir ahora sobre esa base. No voy a hablar sobre el proceso de decisiones de empresas. Empezando desde este marco de referencia y yendo hacia abajo, voy a empezar desde abajo y ir hacia arriba y voy a dejar a ustedes sus cooperativas que hagan la decisión última de dónde en sus documentos legales deben de poner diferentes procesos de toma de decisiones. Sí voy a seguir claramente de mostrar las diferencias entre documentos de formación y documentos de política como lugares, ubicaciones para decisiones. También voy a decir ahora que hay una diferencia entre creando una entidad cooperativa como una compañía de responsabilidad limitada, LLC, y una corporación que podría tener aspectos específicos que son diferentes y nombran a sus documentos de formación de forma diferente. Bueno, entonces, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de qué tipo de decisiones se toman, quién los toma, si son los trabajadores, el equipo, la gerencia, los dueños, trabajadores, cómo se vota y cómo se toman las decisiones. Entonces, decisiones operacionales, operativas.
En términos de trabajadores individuales, cada trabajador individual tiene una serie de tareas y quizás se definen por la organización o por el trabajador. Los pasos están decididos por el trabajador individual y con que la tarea se cumpla es completamente responsabilidad de ese individuo. Pero muchas veces la gente no trabaja en solo, sino que a menudo trabajan en equipo y dentro de un equipo las decisiones se tienen que tomar por el grupo del equipo. Y finalmente, en términos de decisiones de último caso, que son cuestiones que son de toda la organización, como cuestiones logísticas o cosas específicas en la empresa que se aumentan, se unen a todas las otras cosas que hacen otras áreas que contribuyen al resultado final de la organización. Y luego hay decisiones estratégicas. Por cierto, todas las decisiones operativas, si regidos por su cooperativa, deben de estar en sus documentos de política, nunca en sus documentos de formación. Cuando llegan a las decisiones estratégicas es donde tienen que hacer la división. Hay decisiones de largo alcance de la organización, como finanzas, de quién pueden pedir prestado, cuándo pueden pedir prestado, decisiones cotidianas de finanzas, con qué vendedores y qué grupos de consumidores trabajar. Esas decisiones de alcance amplio siguen siendo estratégicas y no llegan en la parte de formación, pero cuando llegan a decisiones de estrategia, eso es donde se tiene que poner esa línea. Son decisiones de política y ahí es donde empezamos a hablar de gobernanza. Además de las decisiones de estrategia que probablemente van a estar en las decisiones de operativa o en su acta constitutiva. Si pueden regresar, por favor, de la lámina a la lámina anterior, Paula. Ahí está, muy bien. Por favor, quédese aquí tantito. Entonces, claramente, dentro de su documento de gobernanza, su documento de formación, van a hablar sobre la estructura de la empresa. Y esa es la decisión entre si van a hacer un LLC, una corporación, si van a operar de cualquier forma, van a operar de forma cooperativa, pero hay una decisión importante que tienen que considerar. Y eso es si sus trabajadores solo van a ser dueños y solo van a trabajar en la empresa como dueños o también van a ser empleados. Y eso va a tener consecuencias legales dentro de su estado y en general, si usted escoge tener empleados que sean dueños y no solo trabajadores que son dueños, van a estar regidos por diferentes leyes estatales que tiene usted que contribuir a compensación para desempleo y cosas así. Pero también van a tener que pedir su número de seguro social de sus trabajadores. Entonces, si tiene trabajadores que son indocumentados o tienen que retirarse o mentir. Y entonces no quiere usted poner sus trabajadores, sus miembros bajo eso. Y luego, lo otro es cuál es su presupuesto, cuáles son las decisiones grandes económicas. Siguiente lámina, por favor. Entonces voy a hablar sobre en toda la gama de toma de decisiones, voz y voto. Mis propios principios personales es hasta arriba, incluye
un compromiso, un compromiso a voz dentro de todas las decisiones, incluyendo decisiones operativas, organizando toma de decisiones en equipo, manejo de proyectos, implementación de estrategia. Si tienes una organización pequeña y tienes uno o dos equipos, las decisiones de cómo tener voz dentro de esas decisiones va a ser más o menos orgánico. Pero si tienes 500 trabajadores dueños, vas a necesitar algún tipo de estructura dentro de tus documentos de política que gobiernan ese tipo de toma de decisiones. En términos de usar documentos cooperativos para determinar decisiones de gobernanza, estos claramente van a estar dentro de sus documentos de formación, en sus artículos de organización, en su acta constitutiva, sus reglas internas. Y me parece que la forma en que hacen eso debe de estar bien descrito en esos documentos. Lo que voy a enfatizar aquí es que haya transparencia en la toma de decisiones. La gente tiene que tener voz, tienen que tener el derecho de ofrecer su opinión, pero también tienen que tener información para los cuales puedan formar esas opiniones. Entonces, si no tiene transparencia financiera, si no tiene transparencia en gerencia, sus trabajadores no van a tener la base sobre el cual dar voz a sus preocupaciones y sus opiniones. La transparencia tanto a nivel operativo y gobernanza es crítico. Y finalmente voy a hablar sobre la toma de decisiones de forma participatoria que debe de existir. Eso es básicamente una introducción que Payén va a cubrir en más detalle. Pero voy a decir tres cosas aquí. Hay diferentes procesos de toma de decisiones. Sociocracia es una muy buena. Y cualquier tiempo que hay que tomar una decisión con cualquier proceso de toma de decisiones, por favor tomen en cuenta, recuérdense que casi no hay ninguna decisión para la cual hay una única respuesta correcta, ¿sí? La mayoría de las decisiones se toman en el contexto de respuestas razonables. Entonces, el resultado de un buen proceso de toma de decisiones es uno entre varias opciones de toma de decisiones que usted o el grupo o la empresa, dependiendo del nivel de decisión con el cual ustedes pueden vivir y comprometerse a ello hasta que las cosas cambien o que haya más información disponible. Y con esta información voy a pasar la voz a Payén. Thank you, Terry, and thank you, Kathy and Paula. Yes, we are coming to. Gracias, Kathy de Paula. Estamos llegando a la sección en la que vamos a tratar de discutir y presentar algunas herramientas. Entonces, para empezar este segmento, me gustaría mencionar los principios generales, qué es lo que está en papel y qué tiene valor, ¿no? Más de lo que hacen demuestra quiénes son. Prevenir el daño es mejor que corregirlo. La medida de una buena cooperativa no es lo que hace en los buenos tiempos, pero lo que hace en los tiempos complicados. La inclusividad o la inclusión no es sobre operaciones, es sobre cómo la cooperativa opera todo el tiempo. Y entonces este segmento quiere hablar sobre qué es lo que se puede hacer para evitar esto y si realmente se necesita algunas herramientas para cuando sucede. Vamos a cambiar las diapositivas. Aquí está. Esta es una herramienta muy útil. Entonces, junto con los financieros, la gobernanza es una causa de los problemas. ¿Cuántas cooperativas se disuelven, pero podían trabajar juntos? ¿Cuántas cooperativas identifican miembros? Muchos están atados a la complejidad de implementar
una gobernanza. El modelo sociocrático ofrece varias herramientas para la gobernanza y la toma de decisiones que pueden ser integradas en algunas organizaciones y procesos. Una declaración general en los estatutos puede reconocer cómo opera la organización de acuerdo al modelo sociocrático y los principios. Los procesos sociocráticos pueden estar dentro de los estatutos y en las reglas de procedimiento para las reuniones. So Entonces, there are 4 key elements. hay 4 elementos clave para un modelo sociocrático que consiste de los conceptos de las reglas, la doble enlace, proceso de propuestas para construir consensos y resultados suficientemente bueno. La gobernanza democrática tiene que ver con la participación equitativa y el poder para la toma de decisiones equitativo. Aún así, cualquier persona que ha sido parte de esos procesos sabe que la toma de decisiones colectiva y acción colaborativa son procesos muy complicados. Tratar de unir diferentes opiniones, personalidades y valores. La sociocrática ofrece algunas herramientas para facilitar estos procesos. El concepto de eso distribuye diferentes tareas a las personas quienes buscan servir a diferentes funciones. Cada círculo se le da las expresiones que entonces el círculo de parte de arriba es el contenedor de donde se unen todos los círculos para coherencia y coordinación en acciones. Y el concepto del doble enlace significa que una persona puede representar el círculo de abajo y el círculo de arriba, y una persona del círculo de arriba representa de la misma forma el de abajo y arriba. El doble enlace apoya estos círculos, la coherencia y la coordinación. El concepto de hacer esto para llegar al consenso en la toma de decisiones implica 2 procesos distintos. Primero, la decisión que se debe de hacer debe ser articulada en una forma que requiere acción. Significa la creación de una propuesta. Número 2, una vez que la propuesta ya se haya formulado, tiene que llevar un proceso paso por paso que el proceso se entiende para responder ciertas preguntas. Que la propuesta lleva a una opción lógica y no emocional al tiempo para reacciones. Y las oportunidades se dan para trabajar las propuestas y que se alinee con las personas en la toma de decisiones. El concepto de resultado suficientemente bueno dice que a lo mejor la propuesta no va a satisfacer las necesidades de cada participante, pero aún así dice que todas las personas sí pues pueden votar, o sea, suficientemente bueno por ahora. Cambio de diapositiva. Ahora vamos a ver a las aguas turbulentas. El dinero no importa qué tan dices, al centro está el dinero, mientras que la familia y los amigos, eso se mantiene un tema muy difícil de discutir. Esto está abierto para manejar cualquier toma de decisiones con el dinero que ¿qué tanta equidad se puede requerir de los miembros que fundaron? ¿Cuál es la compensación? Perdón. Todas las conversaciones son muy accesibles y difíciles y se toman decisiones, ya sea si la cooperativa tiene muy poco o mucho dinero. Es una práctica general, a lo mejor puede aliviar esto y puede tener los documentos y los procesos. Número 1, la literacia financiera para tomar buenas decisiones. 2, a pesar de que
los miembros quieran confiar los unos en los otros, generalmente aceptando principios de significa tener dos diferentes niveles, requerir dos firmas, etcétera. Algunas cooperativas rotan los roles de administración. Esa es una muy buena forma de tener a todas las personas y que conozcan sobre la transparencia y la responsabilidad. Tener un manual de política puede reflejar todos estos procesos. Número 3, ver a los modelos existentes es de mucha ayuda, es útil para ver las opciones y aprender sobre las posibilidades. Por ejemplo, la calculadora de MIT es una preguntar a las cooperativas hermanas cuáles son las mejores prácticas también es de mucha ayuda. Finalmente, puede que sea útil contactuar para mejorar discusiones internas de mejor forma. Y otra sería también hablar sobre las prácticas de acceso al idioma. Esa es en la base de la participación, está también en la base de mejores relaciones de trabajo. Las personas que se quieren mantener leales a la gobernanza democrática y participación y quieren promover mejores relaciones deben dar acceso lingüístico. Y vamos a tener 3 áreas aquí en Estados Unidos y otros países. Los niveles son tan bajos que se excluyen ciertas personas. Usar el lenguaje y otras formas de comunicación como imágenes, dibujos, podcast puede ser la información más accesible y promover mejor participación. Inglés limitado se puede abordar a través de traducir a todos los idiomas que se hablan por los miembros de las cooperativas y potencialmente potenciales miembros de la cooperativa. Además, también se debe de poner atención a las diferencias culturales y a los sesgos. Entrenar a intérpretes y traductores en la terminología específica y los valores del movimiento de la cooperativa les va a ayudar a pasar esa información de forma más correcta y no irse automáticamente al otro idioma. Otra área de el acceso lingüístico tiene que hablar sobre las necesidades de los miembros con diferentes necesidades, soluciones de tecnología, como imprimir a gran escala, puede hacer las reuniones virtuales más accesibles. Aún así, las presentaciones que pueden ser estructuradas puede ser la información más accesible a los miembros con diferentes habilidades. Finalmente, podemos avisar sobre cualquier tipo por último, vamos a hablar de las cláusulas de rescisión de membresías involuntarias. Entonces tenemos que decir que no es que la gente no pertenecen o que no, sino que encontrar el lugar donde caben mejor, encontrar el lugar donde la gente sean más efectivos y capacitar a la gente para que sean adecuados para la posición sería el primer paso. Si eso no funciona, entonces terminación involuntaria puede ser algo que inevitable. Eso es algo doloroso para todos, pero sobre todo para las cooperativas que buscan la forma, buscan tomar decisiones juntos y adueñarse de todo juntos. Y eso es muy difícil. Esos 3 modelos de estatutos muestran el mínimo proceso que hay que incluir. Puede estar en los estatutos para que sea más fluido, aún en situaciones
involuntarias. En una cooperativa de trabajadores donde podría haber más dueños trabajadores que podrían tener menos acciones, quizá haya menos preocupación sobre el retribución, reembolso de acciones. Entonces, normalmente solo se trata del proceso mínimo que habla de aviso de 15 días más motivo, ofrecer la oportunidad a una audiencia antes, no más, 5 días antes del plazo, y el miembro suspendido debe de ser pagado cuando se termina la relación. En una cooperativa donde hay pocos dueños, donde hay pocos dueños y cada uno es dueño de bastante parte de la cooperativa, ahí el capital se convierte en un préstamo a devolver en 5 años para que no dañe a la cooperativa y puedan pagarlo poco a poco. Y finalmente, en una cooperativa donde hay una división entre el equipo de gerencia y el resto de los trabajadores, como los cooperativos, como un plan de acción con acciones, podrían usar el modelo de cooperativa de sindicatos y utiliza el proceso normal para sindicatos. Hay negociación de colectiva, negociación del conflicto y proceso de arbitraje para el debido proceso. Podría haber una carta de derechos de los trabajadores que esté incluido. Esto concluye mi presentación. Okay, thank you so much, Pam. Bueno, muchas gracias, Pan. So glad to be able to Me da mucho gusto que pudimos cubrir todo esto en esta sesión. take questions now. Ahora sí podemos tomar preguntas, y mientras están pensando en sus preguntas y poniéndolo en el chat o levantando su mano, nos daría gusto tomarlo de cualquier forma. Podemos empezar viendo el resultado de la votación en STAR que hicieron en línea. Voy a compartir este link en el chat de nuevo. La plataforma de votación de STAR está disponible. Usted puede patrocinar elecciones así en línea y es una herramienta fantástica para crear una mejor forma de poner en You can pull up especificar and look los elementos de su votación. Usted puede results, and then you'll see what I see on the abrir screen. el enlace y pueden ver lo que yo veo en mi pantalla, que no aparece muy bien. I'm seeing that Y estoy viendo que total points, en términos de puntos totales, interés y preocupación por la comunidad es el principio más alto, pero cuando ve la fase de seguimiento, que son los valores por clasificación, verá que es más o menos valor igual de para preocupación por la comunidad y control democrática por la membresía, pero en general no fue una preferencia alta entre los principios cuando tomas en cuenta. Afortunadamente el sistema lo hace para mí, que 60% votaron una vez que todos los números están tabulados. Entonces no hay una preferencia fuerte sobre un principio sobre otro. Eso para mí es muy interesante. Entonces vamos a tomar una pregunta de este individuo que a quien acabo de pedir que quiten su silencio. Sí, yo soy Ron García Fogarty con la Cooperativa de Justicia de Lenguaje Tilda, basado en North Carolina, en Distrito Columbia, DC. Y tenemos miembros en varios lados. Entonces, mi pregunta es sobre membresía abierto y voluntario. Creo que alguien más en el chat preguntó sobre eso anteriormente, de cómo, qué tan abierto
debe de ser la membresía. Eso es algo con el cual hemos luchado. Hemos tenido varios procesos para atraer a nuevos miembros dueños y buscando la balanza correcta entre las decisiones están tomadas por los trabajadores dueños, pero tener el proceso hasta qué grado es transparente y qué tanto lo compartimos con la gente con quienes contratamos o otras personas en la comunidad. Esto es mi pregunta. Voy a decir unas dos cosas en respuesta a eso y dejarlo abierto para otros presentadores. Este es Terry hablando. El tipo de cooperativa que tienen y el negocio en que están, eso tiene que ver, eso afecta qué tan abierto hacen la membresía. Si están en una cooperativa de vivienda, hay cierto número de viviendas y ahí ya. Y la idea de apertura en membresía es que no excluyan tipos, no excluir tipos de personas, ¿verdad? Si ustedes son trabajadores dueños, es un poco diferente. Tienen cuestiones de tamaño con algunas empresas y no con otras empresas. Entonces, membresía abierta en una situación donde se puede pensar que cada intérprete trabajando en su área podría decidir ser miembro de la cooperativa. ¿Eso causaría un problema para su empresa, sí o no? Entonces, eso es la siguiente pregunta. Si no hay un problema de tamaño y membresía abierta en términos de tener que todas las personas posibles sean un miembro, entonces la siguiente pregunta es sobre control de calidad. Y hay dos tipos de calidad en que yo pienso inicialmente. Uno es la calidad de su trabajo y la otra es la calidad de su participación en la entidad, en ser dueños de la entidad. Eso para mí es cómo yo respondería, cómo pensar en membresía abierta dependiendo del tipo de cooperativa que tienen. Y voy a pedir que mis copresentadores contesten. Para agregar un poco a eso, es que creo que sería no sostenible abrirlo a todos que puedan entrar. Entonces, estamos viendo cómo podemos crecer de una forma razonable para nosotros. ¿Cuál es el balance? ¿Hacemos estas decisiones internamente o si abrimos que otras personas puedan aplicar a entrar en la toma de decisiones también? Eso es, Kathy. Voy a hablar también de eso. Agregar lo que dijo Terry. Como Terry dijo, estaba intentando poner esto en el chat, pero no puedo cortar y pegar por alguna razón. Pero la expresión plena de número 1, las cooperativas son abiertas a todas las personas que pueden entrar y pueden sin discriminación. Está la condición ahí, si pueden usar los servicios, si puedan tomar la responsabilidad de la membresía, que habla de lo que decía Terry, y las notas de lineamiento que les animo a leer. El ICA puso 10 páginas solo para estos principios y habla sobre lo que usted habló. Y hablan sobre organizaciones que tienen capacidad limitada para membresía, usan el ejemplo de cooperativas de pesca o de vivienda o cooperativas de trabajadores que solo pueden tener cierto número de miembros. No hay obligación para abrir sus puertas y destruir y emplear a todos, pero el enfoque es sobre abiertos sin discriminación. En eso muy ampliamente interpretado y voluntario. Quiere decir que los miembros tienen el derecho de no juntarse, no unirse, que ese también es controversial porque muchas cooperativas están experimentando situaciones que personas que sí pueden ser miembros están eligiendo no unirse y la terminación de estas personas.
Entonces, eso es inconsistente con los principios, pero estos principios están explorado con mucha profundidad y voy a intentar ponerlo en el chat. Yeah. Paula, were you going to answer this Paula, question? ¿ibas a decir algo? Oh, okay. I was ¿Ibas a just contestar la misma looking at the pregunta? chat and I realized No. I have one hand raised and then another Y person. But at least I'll vamos have a understood preguntar about otra. this and the types of legal structures that cooperatives Y los tipos de estructuras legales que pueden tomar las cooperativas. Entonces, una de las cosas de las cooperativas y de la formación es la opción básica es incorporar como cooperativa y que me permiten a limited cooperative association, a como una cooperative asociación, la cooperativa, la corporación o sí, esos tipos. Y entonces, la otra cosa que pasa es que puede que elijan una estructura en específica que no se llama necesariamente cooperativa, pero que a lo mejor elijan que actúe como una cooperativa, y porque están actuando como una cooperativa, siguiendo los valores, entonces a lo mejor califican para algunos de los beneficios que están disponibles para las cooperativas. Eso sería la respuesta simple, y definitivamente creo que, o sea, tuvieran que hablar con un abogado en su jurisdicción legal para que los ayude a tomar mejores decisiones, o hablar and somebody may be able to get back to you. Hope that answers your y question, ojalá Andrew. eso If you responda a la have pregunta. Andrew, si tiene clarificaciones adicionales que le gustaría preguntar, Thank you. o le pongan en el chat. Gracias. Me gustaría escuchar de Alexandra Seaman. Alexandra Simen, quien ha tenido su mano levantada. Yes, hi. Sí, muchas gracias. Yo me estaba preguntando, surgió como parte de la presentación, si podemos hablar, por favor, de la diferencia entre empleados y dueños, trabajadores, y vi su pregunta en el chat. El Estado da ciertos beneficios bajo la ley federal, compensación de trabajadores y seguro de desempleo, para poder tener esos fondos. Y también los grupos de beneficios, hay que ser empleado. Es muy posible para que la entidad cree análogos a esos temas si no tienen empleados, ¿cierto? Existe seguro que puede proveer todo ese tipo de análogos a la compensación de trabajadores, ¿cierto? También se puede establecer una situación en la que todos los trabajadores son un contratista independiente. Hay muchas formas en las que se puede crear eso, pero para que se requiera establecer la compensación y la compensación de trabajadores, tienen que ser empleados. Yes, it definitely helps. Thank you for clarifying. Thank you. So next, we'd love to. Ok, entonces ahora el grupo de hospitalidad ha incluido su pregunta en la caja de chat. ¿Les gustaría encender su micrófono y a lo mejor dar esa pregunta de forma verbal? If not, I'll just read it out. Y si no, yo solamente lo voy a leer. Terry, la diferencia entre que van a recibir ciertos... Y eso se ha conectado a la última pregunta. Sí, creo que esa es la última pregunta y creo que ya la respondí. Espero que la haya respondido. Fantástico. Y en ese caso, Ron,
García. Already. Okay. Hola, ya la respondieron, gracias. Terry, I'm sorry. I apologize. Terry, disculpas, una pregunta de seguimiento acaba de salir para mí. Ok. If they weren't, Si no, si vamos en la ruta de que no hay empleadores, solamente dueños, trabajadores, están trabajando desde un inicio, no, a lo mejor son contratistas independientes desde un inicio, después de un periodo de probatoria y después se van a convertir si votan por ellos, dependiendo cómo decidan hacer que funcione eso dentro de la organización. Dentro de ese periodo se convierten en miembros y dueños y pueden cubrir el periodo de, pues dependiendo sobre cómo arreglan el análogo para los beneficios que se proveen por el Estado. Great. Do we have any additional Muy questions? bien, tenemos preguntas adicionales. 8 minutes. Tenemos 10 minutos. if there are no questions, the panelists, we will think Los about panelistas. here best practices from, different co-ops, because obviously this is a field where Y porque obviamente cada cooperativa, create its own claro, puede crear su propia cultura share good y practices would be wonderful. Ron Garcia, the Tilde Language Justice Cooperative asks for the link to the IC. la cooperativa está buscando un enlace para la guía. ¿Lo pueden poner ahí, Kathy? Yes, I was trying and for some reason I wasn't able to cut and paste, but thank you. Got it. Thank you. Y acá, Okay. adelante. Yes, can I add to that prompt too? Just as some examples. Y también algunos ejemplos que Mondragón tiene. Una declaración de solidaridad de pagos y una de las prácticas que a lo mejor se pueden considerar poner ahí es, además de perder pagos, A spread of wages not more than 1 to 6. That's an example, or climate action principles. So just give you some ideas of things you might want to raise with us as innovative practices you've adopted. I'm going to talk about sweat equity. And I'm going to say that a lot of startup cooperatives, work y groups muchas cooperativas, trabajadores get started with uncompensated y efforts on the part of founders. And equity in dealing with y la equidad de lidiar con esos esfuerzos no compensados para fundar una organización que distingue el pago, la retribución de eso para esa equidad, además es algo que se debe de buscar evitar. Hemos tenido una oportunidad para trabajar por una organización en particular que tiene muchos esfuerzos no compensados en la formación inicial. Compensation for that might be some sort of equity coming out of net savings, but it should have a specific amount. Y una cantidad en específico que llega, pero necesariamente pues no tiene no sabe cómo se va a pagar por la organización, porque de otra forma puede ser sujeto a impuestos, pero cuando todo esto, bueno, se paga para no tener una situación en la que
Hay trabajadores, super trabajadores y trabajadores. I hope that was a little clear. It's such an important point, and I feel like so many co-ops come across that. Thank you so much. Muy buen punto. Tantos cooperativas de trabajadores enfrentan esto. Melly raised hand. Yes. Hay otra mano levantada. ¿Quién tiene la mano Hola, levantada? soy Melissa, soy muy nueva al movimiento de cooperativa y tengo la duda, llegué un poco tarde. Estaban hablando de dependiendo de cómo incorpora su empresa legalmente, eso determina cómo formas tu cooperativa. ¿Puedes hablar un poco entre el LLC y LSA? No sé si eso es claro para otros. Sí, claro. Bueno, LLC, LCA son diferentes en el sentido de que una compañía de responsabilidad limitada es una forma de empresa tradicional que existe en la mayoría de los estados. Una asociación de cooperativa limitada es algo más nuevo que existe en algunos estados. Se creó históricamente porque en el sector agrícola, por ejemplo, se hizo necesario tener cooperativas que estuvieran trabajando en procesando insumos crudos, necesitaban tierra, equipo, maquinaria pesada y por lo tanto tenían una necesidad intensiva de capital para empezar sus cooperativas nuevas. Entonces de ahí crearon esa estructura nueva de empresarial, que es una asociación limitada de cooperativa. Y lo que es diferente en una LSA permite que los miembros socios que podrían tener un fin que los unifica primaria basado en su trabajo, el tipo de servicios o productos que proveen, pero además de los socios miembros que están unificados con un objetivo común, puede haber miembros inversionistas que podrían tener nada que ver con el objetivo principal de la cooperativa. Entonces, el LSA ofrece la posibilidad de esa membresía híbrida y de diferentes tareas. En cooperativas tradicionales, quizá no tendrías tan fácil miembros inversionistas que no son parte de la cooperativa, su trabajo. Algunas cooperativas creen que no es buena idea porque toda la idea de tener cooperativas era evitar que el capital estuviera en control. Y entonces hay formas para limitar el control de los dueños de capital en los LSA. Los LLC son estructuras tradicionales de empresa, pero LLCs pueden funcionar como si fueran cooperativas. Y si funcionan como si fueran cooperativas, pueden tener sus impuestos como una corporación que podría ser elegibles para beneficios de impuestos que corporaciones de cooperativa pueden pedir. Espero que eso conteste. Fantastic. Great Muy question. bien, muy buena pregunta. Estoy segura que eso fue de ayuda para otras personas. Estamos llegando al final de nuestra sesión. Entonces quería decir gracias a todos que se unieron hoy y gracias a Thomas Beckett que provió la interpretación que nos es tan importante. Y quiero pedir que cualquier abogados o contadores de cooperativa, si no son parte de nuestro comité, nuestros comités, por favor, pueden ser miembros de nuestros comités. Queremos seguir colaborando. Thank you so much. Any other last Muchas words from gracias. panelists? Últimas palabras de los panelistas. Oh, thank you for being with us today. Gracias por estar con nosotros hoy. Thanks for the great questions. Gracias por las preguntas muy buenas.
And of course, you will all be able to Y claro que todos van a poder, todos los asistentes que se registraron van a tener acceso a las grabaciones en inglés y en español. Y nuestra información de contacto está en estas láminas. Por favor, pónganse en contacto con nosotros. Si quieren, disfruten el resto de la conferencia. Muchas gracias.